otro tipo de red. Utilicen esta que voy a colocar yo. Una red es básicamente un switch con unos computadores. Voy a colocar en este caso 2 computadores. Y utilizamos el router, que ya en la parte de diseño hemos visto. Aquí hay una gran cantidad de router. Miremos este, por ejemplo. Si colocamos este router, lo que realmente tenemos acá es este aparato. Esta es la parte trasera. Si colocamos este, que es mucho más usual, el 1940, entonces tenemos aquí este. De hecho, vamos a borrar esto. ¿Cómo borramos uno? Lo señalamos y nos vamos a la parte perdón, le damos suprimir y lo borramos. Si lo queremos manipular, simplemente lo arrastramos. Para pegar un computador necesitamos cables directos. Aquí están los cables. Un cable directo es este cable negro no punteado. Lo pegamos desde el computador, desde una fase Ethernet obviamente, hasta cualquier puerto del switch. Si nos damos cuenta, hay un punto que está verde y otro que está naranja. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, el puerto que está naranja todavía no ha creado la tabla CAM de la que ya hemos hablado. Como él todavía no ha creado la tabla CAM, todavía no hay una comunicación. Si ese aparato no fuera un switch, sino un concentrador, inmediatamente se conectaría. Es decir, que podemos decir que un switch funciona mucho más lento que un concentrador, pero es mucho más eficiente al final del día. ¿Alguna pregunta? Como tenemos aquí un switch, entonces cogemos otro puerto y lo pegamos directamente a un puerto del enrutador. En el otro lado, colocamos el mismo computador, el mismo switch, perdón, el mismo router, colocamos un switch, pero en este caso no quiero colocar un switch, quiero colocar directamente un computador. Como estoy pegando un computador directamente, requiero un puerto normal, pero un cable cruzado. Entonces conecto un cable cruzado. En este caso, se muestran las dos rojas. ¿Por qué? Aquí miren, ya aquí lo que era naranja se volvió verde y esta nunca ha sido verde. ¿Por qué? Porque esta está apagada. Esta interfaz del router, cuando se inicia el router, está apagada. Por eso está roja. ¿Cuándo se va a colocar verde? Cuando encienda la interfaz. Luego vamos a utilizar los comandos base. Aquí vamos a utilizar un puerto. Si se dan cuenta que no hay puertos sino gigas, eso quiere decir que no lo puedo utilizar. Es decir, que tengo que coger este switch y comprarle una tarjeta. ¿Qué tarjeta? Vamos a colocarle, por ejemplo, una WIC 2T. Esta es una tarjeta doble en la que yo podría colocar dos redes diferentes. Pero no siendo el caso, vamos a colocarlo aquí. A ver, voy a hacerle un poquito más de zoom. Si hago un zoom, nos damos cuenta que este es el log 1 y este es el 0. Si no ven, no se importa, pero este es el orden, como lo vimos alguna vez en clase. Apagamos el switch y le compramos la tarjeta y se la colocamos. En este caso se lo voy a colocar en el puerto 0. Así que se va a llamar S000. Acá voy a coger el otro, voy a colocar la 2T. Estoy compartiendo la pantalla. Ah, profe, qué pena. No, sí, en este momento sí, pero lo que explicó ahorita de configurar el switch, no vimos eso. Configurar el switch, no configuré el switch, simplemente lo coloqué. O el router. Bueno, pues lo que estaba explicando ahorita, pero Okay. bien. Bueno, Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el cable, que sería un cable espalda a espalda, es decir, un serial que va desde este serial hasta el otro serial. Y volvemos a que está rojo. Vamos a configurar. Voy a colocar aquí unos mensajes para que nos quede las cosas un poco más entendibles. Aquí voy a colocar una red que se va a llamar
la 192.168.1.0. Mientras que esta va a ser una clase B, privada. Entonces sería una 172.16.0.0. Estoy utilizando la primera que es utilizable. Y acá voy a colocar una 10.0.0.0. ¿De acuerdo? Empiezo entonces. Si esta pertenece a esta red, entonces al computador, miren, le hago doble clic, entro, le escribo desktop y aquí hay algo que se llama IP configuración. En la IP configuración, ¿qué hago? Le doy una dirección IP. ¿Cuál sería? 192.100. Profe, pero ahí no estamos viendo que dónde está configurando. Ahí hay una pantalla que están viendo. No, sí, con los dispositivos, sí. Estoy digitando 192.168.1.1. ¿Sí vieron eso? No. No, profesor, no. Un segundito entonces. Ahora sí. Sí, señor, ya sí la estamos Sí, viendo. Ok, sí, ahora entonces sí. ¿De dónde sacó esa pantallita, profe? vuelvo. Le hago doble clic al computador, IP configuración en desktop. Miren que estaba en desktop y coloco la dirección IP. Ahora, el default gateway ya lo intuimos, 192.168.1.254, tal cual como se habló en clase. Punto 254. Y el DNS no nos vamos a meter con él todavía. Pero ¿qué quiere decir el DNS? Quiere decir el que me va a hacer cambios de direcciones a nombres. O sea, que si yo le hago ping a www. Lo que sea, eso debe haber un DNS que me haga ese cambio. En esta red más sencilla no lo estamos teniendo en cuenta. ¿Entendido? O sea que todo va a ser por direccionamiento IP. Bueno, Y acá sí necesitara IPv6. Tarea, ver el video que está dentro de la página, ya saben cómo llegar, que se llama IPv6. Es un video sencillo donde se conectan dos computadores y me hacen las preguntas que sea. Recuerden que se pueden comunicar por WhatsApp. Para el caso, ya aquí estamos bien como necesitamos. Como tengo otro computador, hago el mismo dos veces, doble clic, desktop, IP configuración, y este cómo se llamaría, 192.168.1. ¿Punto qué? 2. Perfecto. Si le doy tabulador, él mismo me recalcula la máscara automáticamente, pero recuerden que la máscara puede cambiar. El default gateway 192.168.1.254. Y con eso damos por concluida la configuración de este. Recuerden que si tuviera un aparato que se llama un DHCP, el DHCP mandaría la dirección IP automáticamente a cada computador. El switch, al ser un aparato de capa 2, como lo estamos manejando ahora, es decir, no es un switch de capa 3, sino un switch de capa 2 como originalmente son los switches, entonces no se le coloca direccionamiento IP. Sin embargo, al router sí. Y vamos a ver algunos comandos del router. Toda esta clase, comandos básicos del router, está en un video que ya está en YouTube. Entramos al router y nos vamos al CLI. ¿Qué quiere decir el CLI? El CLI quiere decir Command Line Interface. ¿Y eso qué es? Es una forma en la que yo le doy comandos al router. O sea que hay que aprendernos algunos comandos muy sencillos. Él cuando prende, voy a colocarle un poquito más de tools, view. Vamos a darle un zoom, para que sea un poquito más grande. Aquí, cuando entro,
colocar un poquito más grande las letras. Sobre todo la del CLI, le voy a colocar un tamaño de 12. Listo. Entro aquí al CLI y lo primero que me sale es un letrero. Usted quiere entrar a el diálogo y la configuración inicial, diálogo de configuración inicial. La respuesta es no. Si le decimos que sí, él nos va a hacer preguntas del router y nos va a preguntar, ¿cómo se va a llamar esta interfaz? ¿Cómo se va a llamar esta? ¿Cómo se va a llamar esta? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles van a ser las tablas de enrutamiento? ¿De acuerdo? No lo voy a hacer ahora, pero la tarea les queda para que ustedes cojan un router, lo peguen, lo prendan y le digan sí, a ver qué nos hace. Entonces le voy a decir no. Cuando él entra, un enter, otro enter, y le deben dar varios enter para evitar cualquier cosa, él entra a un comando, a un modo que se llama modo usuario. En el modo usuario no se pueden hacer configuraciones, solamente se pueden ver cosas. En el modo privilegiado se pueden ver cosas y se pueden cambiar. Entonces vamos a entrar a ese modo. Si el router tuviera contraseñas, que no las tiene, por ser nuevo, nos hubiera pedido ya una contraseña. Y para pasar de este modo al otro modo, también nos lo hubiera pedido. En este caso, eso no ocurre y nos va a pedir el comando para cambiar. Si yo le digo interrogación, él me muestra todos los comandos. Uno de ellos se llama enable. Y dice, cambia a modo privilegiado. Ah, perfecto. Entonces vamos a darle ENA y ya no quiero más. Si le digo tabulador, él supone que la palabra que estoy buscando es enable. ¿Por qué? Porque es la única que empieza con ENA. Si le coloco solamente E y le doy tabulador, él no me funciona porque hay dos que empiezan por ENA. Por E. Si ya le doy EN, tabulador, la única que hay y él me funciona. ¿Entendido? Le doy enable y si se dan cuenta, pasó de tener este prompt a este prompt. Quiere decir que estoy en el modo privilegiado donde puedo hacer modificaciones. Lo primero que voy a hacer es darle la configuración, lo que podemos llamar el paso 3 que hemos utilizado nosotros, es decir, configurar cada una de las interfaces del router. Entonces le voy a decir que voy a ir a una interfaz. Le digo, vaya a la interfaz INT, con eso es suficiente. A ver. IP, bueno, primero, si le doy aquí interrogación, me muestra una serie de comandos. Listo. Si le digo más y le doy tabulador, él me muestra más. Si le digo enter, él me saca. ¿De acuerdo? Entonces ahí están todos los comandos. Vamos a mirar cuál sería. Vamos a ver. Digo auto, voy a abrir esto un tris más. Y me dice que los comandos que puedo utilizar son auto, clear, clock, configure. Entre en modo de configuración. Suena bien, ¿cierto? Vamos a ver. Configure. Y si le pregunto nuevamente, él me dice, vea, hay una palabra que usted debe contestar que es terminal. Perfecto, terminal. Enter. Ahí estoy en modo de configuración. Entonces ya puedo cambiar cosas. Ahora sí, le voy a decir interfase completo y voy a ir a la interfaz. ¿Cuál es la interfase que voy a configurar? Esta de aquí abajo. Si me paro sobre el router, entonces yo veo que tiene una giga, ¿cierto? Pero si no sé cuál es la interfaz, me toca mirarla en el router. Como aquí no tenemos el router real para mirarlo, entonces es posible que yo tenga que decirle preferencias y que me muestre el nombre, las etiquetas y que me muestre los puertos. ¿Sí se dan cuenta? Y lo quito y lo pongo. Y ahí me está mostrando los puertos. Entonces, este puerto ya me queda claro que se llama Giga 000. Pues me voy acá y la interfaz se llama G, con eso es suficiente, 0 es las 0. Pero si le doy enter, él dice listo, ya estoy configurando esa interfase. ¿Qué le puedo configurar? La dirección IP, IP address, y le doy la dirección que debe ser 192.168.1. ¿Qué? Ayúdeme. 254. Perfecto. 255.255.255.0. ¿Por qué tengo que darle la máscara? Porque es que la máscara no siempre es la estándar. Como la máscara no es estándar, se la tengo que dar para confirmarle al router que lo que estoy haciendo es lo que yo quiero. ¿Entendido?
Le doy Enter y ya tengo la dirección. Como habíamos dicho, los puertos siempre están abajo. Entonces les debo decir no shutdown para decirle al puerto que no esté abajo, sino que suba. Al darle eso inmediatamente, pasa lo mismo. Se convierte en verde, como lo están viendo, y como no ha hecho la tabla CAM, se queda naranja por un tiempo. Sigo entrando. Perfecto. Interfaz, configuración de interfaz. Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Básicamente, nada. En esa interfaz ya no tengo que hacer nada. Voy a ¿cuál interfaz? Puedo cambiar inmediatamente ahí, aunque realmente en otras versiones tenía que salir y volver a entrar. Aquí él me acepta decirle interfase. ¿Y cuál interfase? La SE00. 0/0. Perfecto. Uy, ahí no escribí los slash como debería ser. Ahora sí. Miren que es S0 es la 0. No le coloquen ahí un slash. No va a funcionar si le colocan antes del 0 el slash. Y ya en esa interfaz, yo digo, bueno, ahora sí, perdón, aquí cometí un error. Esta sería la 172. Para que sea una B privada. Entro nuevamente ahí y le digo IP address y la dirección es 192.168. Perdón, ¿cuál sería? 172.16.0.1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Si esta es la 172.16, esta sería la 172.16.1 y esta sería la 172.255.254. ¿De acuerdo? Y le decimos lo mismo, no shutdown. Y eso debería ser suficiente, salvo que esta interfaz tiene un relojito. Si tiene un relojito, quiere decir que hay que darle la velocidad del reloj, lo que implica que yo tenga que decirle el comando clock rate. ¿A quién se le da? Únicamente a los que tengan velocidad de reloj. Los que no, no. En la vida real se le da a uno y al otro no. Y en la vida real, ¿a quién se le da? Eso depende de cómo se configura el cambio. En este caso, Packet Tracer nos ayuda diciendo dónde está el reloj, mostrándonos el reloj, clock rate, y le damos pregunta y me dice, vea, puedes escoger uno cualquiera de esos. Se puede escoger el que uno quiera, ¿cierto? Porque es una emulación, pero en la vida real habría que escoger el que realmente es, bien sea por la velocidad que yo quiera tratar o bien sea porque el canal es muy malo y quiero bajarle la velocidad. En todo caso, le coloco, por ejemplo, 64.123, 64.000, que es uno que está en la lista. Con eso, básicamente, quedó configurada lo que llamaríamos la parte 3 de la configuración de router. ¿Entendido? Sí, sí, señor. Ok, no hay ningún problema. ¿Qué más puedo hacer aquí? Otra parte que me hace falta, podría irme al otro router y hacer lo mismo, pero quiero terminar esto. Entonces, debo enseñarle las tablas de enrutamiento. Entonces, miren que ya iría para el punto 4, según el concepto que nosotros tenemos de cómo dividir por pasos la configuración de una red. Entonces, aquí, si le voy a dar la tabla de enrutamiento, no se la puedo dar aquí. ¿Por qué? Porque aquí estoy en configuración de interfaces y yo realmente la tabla de direccionamiento se la doy a todo el router. Le doy Exit para salirme al menú anterior. Miren que ya desaparece eso. Y le digo IP router. ¿Qué quiere decir IP router? Es darle la ruta. Ahora, ¿qué debo darle aquí? IP router. ¿A qué red necesito llegar? Entonces ya recordemos que él sabe llegar a esta red y a esta red porque están adyacentes, pero esta red no está adyacente, esta red tengo que pasar por un router, perfecto. Entonces le digo IP router, que para llegar a la red 10.0.0.0 con máscara 255.0.0.0 me meto por ¿dónde? Por el próximo salto, que sería, si este es 72.16, sería 172.16.255.254. ¿Alguna pregunta? Parece que ninguna. Con eso ya queda configurado el router. Sí, no, profe, qué pena, estaba pensando, esa dirección 172.16.255.254. Es la última de una clase B. Esto es una clase B.
Por eso esta sería la 01, mientras que esta sería la 255, 254. Le está. Bueno. O sea, ese Primero, router ese 00 no la ha configurado y va a hacer esas direcciones del ese puerto. correcto. Sí. ¿Por Ya. qué? Porque todavía no ha entrado este router, luego se lo doy. Listo. Profe, qué pena, ya aprovecho y le pregunto una cosa que no entendí ahora es, ese cable rojo que tiene el reloj, usted pudo escoger la velocidad. ¿Por qué en los otros cables no? Ya tienen una Porque ese es velocidad. un cable serial y los cables seriales de ese tipo son síncronos. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan una velocidad de reloj para poder hacer el envío. Entre mayor velocidad de reloj, entonces mayor velocidad de envío. Los otros no, los otros son unos cables Ethernet. ¿Sí queda entendido por qué? Mejor dicho, el cuento completo es que cuando se tiene una comunicación serial, unos son DTE y los otros son DTE. Los DCE, Data Communication Equipment, tienen reloj, mientras que los DCE, Data Terminal Equipment, no tienen reloj. Y siempre tiene que ser configurado. Si yo no se lo configuro, no funciona. ¿Entendido? Sí, más o menos. Ese que los cables seriales son de 2 vías. Ese es de 2 vías. Sí, claro. La información por ahí fluye de un lado para el otro. Simplemente que solo uno de los dos es el que genera el reloj, el otro no. Mejor dicho, dentro de los computadores hay un reloj, ¿cierto? Que es el que Sí, señor. genera los pulsos, tal cual. Sí. Tal cual, los pulsos dentro de un computador se generan y se mandan por los buses. Igual aquí. Aquí se generan y se mandan por el cable para poder meter encima la comunicación. O sea, los ceros y unos. Bueno, Sí, para sincronizarse. Y entonces, ¿por correcto. qué los de color negro no necesitan sincronización? Porque no, porque esos son Ethernet. Es decir, la tarjeta de red funciona muy diferente cuando es un puerto serial a cuando es un puerto Ethernet. En una comunicación hay un DTE y un DCE, ¿cierto? Pero en los puertos seriales no existe el concepto de DTE y DCE. Cada tarjeta genera su propio pulso de datos cuando necesita transmitir. ¿Cuándo lo hace? Al momento efectivo, cuando tiene la oportunidad de hablar, es decir, que ya encontró que nadie estaba hablando y ella empieza a transmitir. Ella misma genera su tren de pulsos. ¿Sí quedó claro? Pues más o menos, porque esto de los pulsos sí me parece muy lógico. Que pero de verdad no sé por qué antes no había caído en cuenta de eso. Bueno, vamos a ponerle todavía más lógica. ¿Qué pasa si todos los computadores, si aquí solamente un computador generara los pulsos? Sería ilógico. ¿Por qué? Porque un computador genera los pulsos y ¿qué pasa? ¿Cuándo va a ser entonces todo el proceso para darse cuenta que un computador está transmitiendo? No. Simplemente los pulsos se generan cuando el computador va a transmitir y él mismo los genera en el momento. Y todos los demás son pasivos escuchando los pulsos. Cuando deja de transmitir, deja de generar pulsos. ¿Ok? Sí, porque más o menos lo de la sincronía yo lo entiendo así es. Usted le va a comunicar al otro cada cuánto tiene que mostrar No, el no, medio para no, obtener datos. no. Yo le voy a mandar los pulsos, yo no le voy a preguntar a él nada. Yo simplemente le voy a mandar a 64.000. Si el otro entiende 64.000, entonces me va a entender lo que yo le estoy diciendo. Si por alguna cosa yo puedo con 200.000 y el otro no puede sino con 1.000 y le mando 64.000, pues él simplemente no me va a entender y me toca bajar la velocidad de transmisión. Eso. O sea, no es que le mande y le diga información para que él se cuadre, no. Él simplemente manda y el otro que tiene una forma de entenderlo, entiende los pulsos a la velocidad que se las manda. Si es muy elevado, ya no funcionaría y habría que bajarle la velocidad. Sí, Pero estoy hablando eso. solo de este punto, o sea, del cable serial. Pero sí, porque ya que se menciona, sí me parece muy lógico. O sea, yo le voy a mandar datos al otro, como usted acaba de decir. Uh -huh. Tienen los dos que estar en la misma velocidad para poder saber
cada cuánto va a muestrear pues el medio, ¿cierto? Cada cuánto. Digamos que sí, sí. Sí, porque si hablan a diferentes velocidades, el otro no va a saber Correcto. cómo coger. Si el otro puede generar 5 pulsos por segundo y el otro apenas puede entenderlo un pulso por segundo, no va a entender. Entonces hay que bajarle la velocidad. Eso, Ahora, entonces, si ambos pueden transmitir y recibir a 5 pulsos por segundo, pues entenderán perfectamente. eso. Sí, eso. Entonces, sí me parece eso muy, muy lógico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en los demás no hay tan que hacer lo mismo? Especificar la velocidad de envío de Claro que datos. sí hay que especificarla. Lo que pasa es que lo hace AutoSense. Me explico. Cuando yo tengo una red Ethernet de 10 megabits por segundo, cuando toma el medio genera unos pulsos a 10 megabits por segundo para que se generen los 10 megabits por segundo. Si de pronto no puedo conectarme más rápido, entonces genero unos pulsos para poder mandar 100 megabits por segundo. Y si puedo con más, entonces sería con 1000 o con 10.000. Pero el asunto es que no se programa, sino que cuando yo necesito enviar como computador algo, mando mi tren de pulsos y yo mismo lo creo. Y como todas las tarjetas están sincronizadas, me van a entender a la velocidad. Ah, claro, ya más o menos entiendo. Entonces, en las tarjetas de red, ellas se encargan de sincronizarse sus velocidades. Correcto. Pero en el cablecito Al switch. rojo, los aparatos. Pero en el cablecito rojo me da la oportunidad o me toca a mí configurar ese valor. Correcto. Esa es la respuesta. Bueno, Ah, perfecto. Gracias. entonces, ahora, después de haber dado esto, ¿qué otra cosa me falta? Básicamente, con ese router ya le hice todo. ¿Qué pasa si ahora yo apago el switch, el router, que no lo voy a apagar? Se me perderían los datos. Entonces tengo que guardar los datos. Hay 2 comandos para hacerlo. Yo le escribo el comando, le digo interrogación, y él lo busco y aquí no veo ningún comando que me dé la forma de guardar. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo guardar en modo configuración. Tengo que darle otra vez exit para que quede en el modo donde sí puede. Sí, no, voy a agilizar un poco el asunto. Aquí que debo darle un comando que puede ser, mire, cópieme lo que está corriendo en este momento a la memoria que no se va a borrar, así se apague el router. ¿Entendido? O sea, copy running config a startup config. Y ahí me dice, ¿usted quiere copiarlo ahí en ese archivo? Sí. Ah, no, venga, yo quiero colocar aquí una copia. Ah, no hay problema. Copy. Pero. Ah. Bueno. Cópieme el running config a el running config. Al startup config. Ve aquí. Y lo copio. Ahora, lo que yo estoy corriendo está en el running config. Y cuando el computador, el router prende, va a ir a esta memoria que se llama startup config y va a coger esa información y la va a montar. O sea que si yo apago el router, ya no se pierde la información porque está aquí y esta no es volátil. Esta se mantiene así se apague. Otro comando para hacer lo mismo es el comando write. Sin decirle más, él guarda la información también. Este es un comando antiguo y este es un comando nuevo de los IOS, es decir, de los sistemas operativos más nuevos del router, de los routers. ¿Entendido? Ya está este configurado. Me voy para el otro router. Ahora sí, ayúdenme ustedes. ¿Qué debo hacer? Clic. Dígame. Sí, no. Ahí le ponen no. A ver, Enter. ¿y yo cómo sé que el otro puerto del router sí maneja la velocidad? Porque me leí los manuales. Pero generalmente, menores de 64.000 todos lo manejan. Puedo entrar al router y darle interrogación y él me muestra el listado de las velocidades que maneja. Y no es cualquier velocidad, tiene que estar en los valores que se muestran cuando le doy pregunta. Entonces aquí, ¿qué comando le doy? Enable, para pasar al otro modo. Y aquí me voy al modo configure terminal. Y estoy en modo configuración.
hago exactamente lo mismo. Me voy a la interfaz. ¿A cuál interfaz? A la G0/0. Lo escribí mal. 0/0. Le doy enter. IP address. ¿Para qué? Para darle la dirección. ¿Cuál sería? Si la red es la 10, entonces 10. 00. Ah. No. 250, así. Y si le doy enter, él me dice, no. Tiene que darme todo completo. Es decir, La máscara. listo. Después que le digo, no shutdown, y enseguida se pone verde. Miren que eso inmediatamente, aquí no se puso naranja. Sí, porque no estoy pasando por un switch. El computador directamente estaba prendido, el otro estaba prendido y listo. Nadie hizo tabla cam. Sigo. Vengo acá y le digo que me voy a dónde? A la interfase. Ya fui a la G00, ahora voy a la interfase S0/0/0. Lo mismo, IP address. ¿Y cuál dirección le doy? 172.16.255.254. Máscara 255.255.0.0. Y le doy enter. Perfecto. ¿Qué más hago ahora? No shutdown. Listo. Los comandos no tienen que ser en orden. Se puede cambiar el orden, es decir, primero pude darle no shutdown y luego pude darle la dirección. En este momento ya tengo que darle showrunning, tengo que darle clock rate. No, porque este no tiene reloj. Si me salgo, exit, le puedo dar sí, IP routing. ¿Que para llegar a dónde? ¿A cuál red? ¿A cuál red? 192.168.01. 1-0. Es 00. 1-0. 1-0. Con máscara 255.255.255.0. ¿Me meto por dónde? Por Por la 132.16.0001. Ojo. 0.1 porque es el primero. Y listo, ahí podría funcionar, pero para que no se me dañe, exit, y le digo W, o sea, write, y listo. Ya ahí está grabado. Exit si quiero de nuevo para que me quede acá. Ahora vamos a probar. ¿Cómo probamos? Me meto en un computador y le voy a hacer ping a cada uno de ellos hasta llegar al otro puerto. Entonces entro acá, le digo command prompt y le voy a hacer ping a mí mismo. ¿Quién es mí mismo? Yo. Yo soy ese. No le puedo hacer ping a la 0. Sin embargo, miren lo que pasa. Eso no está bien. ¿Listo? Bueno. Si le hace a la red todo, claro, todo le No. contesta. Eso no está bien. O sea, eso no funciona. Miren, yo no puedo ir aquí y decirle ipconfig y decir que como mi red es la 1, entonces ping a 192.168.1.0. ¿Qué me pasa? No me responde porque no hay ningún computador que se llama 0. ¿Entendido? Eso está mal. Por eso quiero que entiendan que eso no es así. Y aunque le dé aquí en el Packet Tracer, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, continúo. Le voy a hacer O sea, ping, como que en el entonces, Packet Tracer mejoraron el ping, pues, para que cuando se le haga ping a la red todo no, le yo no creo conteste. que hayan mejorado el PIN. Yo lo único que creo es que lo hicieron para que cuando alguien quiera, que alguien le responda, no me acuerdo la dirección IP del otro, simplemente le coloco 2 y él me responde. Miren que quién me respondió el 2, me respondió el 254, que son los computadores activos. Pero en la vida real eso no ocurre. Es como de darle a un broadcast. Sí. Sí, él me dice que sí, y ahí me da una cosa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo lo hago en la vida real?
Nadie me respondió. No hay ninguno que se llame 255. ¿Entendido? Sí. O sea que eso no es cierto. Listo. Entonces voy a darle, sin embargo, pin a 192.9, pero alguno que sí existe, que es el 2, que es el que está al lado. Él ya me respondió. Y le voy a dar al default gateway. 254. Perfecto, me está funcionando. Ahora vamos a ir un poquito más allá. ¿A quién? A 172.16.0.1. Perfecto, me está respondiendo. Vamos a ir un poquito más allá, es decir, al 255.254. Perfecto, me está respondiendo. Ahora vamos a ir un poco más allá. Sería aquí en el 10.255.255.254. Es decir, el default gateway del otro router. Perfecto, me está funcionando. Y ahora vamos a ir al último computador, que se llamaba 0.0.1. Y él hace una simulación de que está muy lejos y me dice timeout. ¿Qué quiere decir timeout? Que nadie me respondió. Listo. Nadie me respondió, debería estar bien. Entonces voy a hacer un tracer. Y voy a mirar a dónde está el error. 10.0.0.1. Él que me dice, pero aquí falta un punto 1. Me dice, vea, llego al default gateway, luego llego al 16.254, que es el otro lado, pero de ahí se pierde. Es decir, que logro llegar aquí. Es decir, que el problema no está en este router, el problema está en este router. Sigo buscando el problema y lo más seguro es que llegue a que aquí no tengo ninguna dirección IP. Y es por eso mi error. 10.0.0.1 con esa máscara y con 10.255.255.254. Cierro y repito mi pin o mi trace. Si hago el trace y me dice rum hasta donde llega. Perfecto. ¿Entendido? ¿Sí se dieron cuenta cómo resolver un problema con el trace? Sí, sí, señor. Preguntas. Ninguna, ¿cierto? Ahora vamos a ir a hacer pin hasta allá. Entonces me digo pin 192.168.1. ¿Qué? 1. Me hace pin. Miren que no es una cosa que sale una cantidad de cosas. No, me está diciendo exactamente. Respondiendo desde tal computador, le mandé 32 bytes. Eso se demoró 1 milisegundo y un TTL, Time to Live. Tarea. Recuerden que es Time to Live. Búsquenlo y lo tienen en la cabeza. TTL es Time to Live, pero no es un tiempo. Sigo acá y me dice que me respondió y me dice que todo está perfecto. O sea que funcionó bien. Vamos a hacerle al 2. Hago el 2. Simula un tiempo de demora, timeout, pero miren que hubo un timeout y el resto sí. No puede sacar todo timeout. Puede sacar uno sí, como para emular que hay un tráfico en la red, pero no por otra cosa. Y ahora vamos a hacerle el 3. ¿Qué debe decirme? Que no lo alcanza, no ¿Que existe. no lo alcanza o que sí lo alcanza, pero no le responde? Que no Y lo la alcanza. respuesta es que sí lo alcanza, pero que no le responde. No es lo mismo tener un timeout, que decir que no lo alcanza. ¿Qué pasa cuando vamos a dejar que lo haga? Para que vean, son 4. Y por último, timeout. Listo. ¿Cuántos enviados? 0 recibidos. Listo. O sea que nada fue. ¿Qué pasa si yo le digo, vamos a pin 11.1.2.3? ¿Cuál sería la respuesta ahí? Que no lo alcanza. Correcto. ¿Y Pues quién me debería dar esa respuesta? Error. No, no es un error. el router 10,
Correcto. El que tiene el 10, 255, 255, 254. Eso. Entonces, él llego, le pregunto al primer router y él inmediatamente busca en su tabla de enrutamiento y nosotros sabemos que no le dimos la 11 y por eso él me va a decir, vea, yo no puedo llegar allá. ¿Entendido? ¿Qué quiere decir eso? Que si existiera esa red, el problema estaría en este router, porque él no sabe cómo enrutarla. Y el problema específico es, coloque una tabla de enrutamiento para que llegue allá y dígale cómo hacer para llegar. ¿Entendido? Vamos Sí, ahora a señor. suponer que yo voy a coger esto. Un momentico. Aquí ya me lo cambiaron. Control Z. Miren, aquí voy a coger este y lo voy a desaparecer. Ahora le voy a decir a este que haga un pin. Un trace al 10.1. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente me dice que él se pierde. Es decir, que él ni siquiera puede salir de la red. Es decir, que el router inmediatamente que tiene no sabe cómo hacer para llegar. ¿Quedó entendido? Si le digo ping 10.0.0.1, me va a sacar ¿qué mensaje? Timeout. Nos saca destino inalcanzable. ¿Por qué destino inalcanzable? Porque en este momento ese router no sabe cómo llegar. Pero es que yo le dije por dónde. Sí, pero toda la información que había por esa interfaz se perdió al estar inhabilitada. O sea que él típicamente o realmente no sabe. Si le digo control Z y lo restablezco, ahí sí. ¿Ya lo he entendido entonces? O sea que el router muestra un mensaje tanto cuando en la tabla no existe la dirección como cuando el enlace se cayó. Sí, si el enlace se cayó, para él la tabla no existe ya. Así la haya golpeado. Y como no existe, me saca el destino inalcanzable. ¿Entendido? Sí, señor. O sea que si yo estoy haciendo una prueba y lo que antes funcionaba, ahora me dice destino inalcanzable, debe ser que se cayó alguna de estas comunicaciones seriales. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Tarea. Prueben esto en su casa, cámbienle las redes, hagan pin por todos lados. Y esta es la clase de hoy. Háganme todas las preguntas necesarias para que lo puedan hacer solo en su casa. Les recomiendo que se comuniquen por Skype o por cualquier medio con otro compañero y que trabajen juntos, compartiendo una pantalla. ¿Qué preguntas tienen? Entonces, Profe, qué pena. Luis. Los aparatos entonces solo admiten, claro, un solo default gateway. Aquí sí un solo default gateway, pero mira que en los routers, como siempre se ha hecho, yo nunca le coloqué un default gateway. Lo que le dije fue las tablas de enrutamiento. Lo que sí puede existir, pero que no vamos a ver ahora, es una ruta por defecto. Es decir, cuando yo no sé por dónde está, porque no está en mi tabla, lo mando por una ruta por defecto. Entonces, si yo no sé, lo mando por una ruta por defecto, llega un router, ese router dice, yo tampoco sé, lo manda por otra ruta, hasta que de pronto sale por internet. O sea, cuando él no sabe algo, lo puede mandar por una ruta por defecto. Es decir, si yo no sé, alguien por allá debe saber, pero es posible que tampoco lo encuentre. Entonces recibiría un mensaje ICMP diciendo que él tampoco lo puede encontrar. O le dirá un timeout o un inalcanzable. Pero en general, los que tienen el default gateway son los computadores terminales, estos. Sí, porque me estaba preguntando, pues, pero pasa que no he mirado eso, pero porque pues para internet hay muchísimas direcciones IP. Entonces, claro, una tabla Correcto.
Pero un bueno, router lo no otro que puede tienen que tener tener en pues, cuenta que esto lo estoy haciendo yo con un direccionamiento que se llama direccionamiento estático. Ya está abierto el capítulo donde está esto y está abierta la tarea. Y la tarea que deben entregar de direccionamiento estático y luego de dinámico. Obviamente esto es direccionamiento estático, es decir, que yo le tengo que decir IP router, pero hay otro tipo de direccionamiento donde yo le digo, ustedes entre los routers díganse todo lo que saben. Entonces, este router sabe cómo llegar a este y le dice a este, vea, yo sé llegar a la red 192.168.0.1. Él en su tabla la carga automáticamente. Cuando necesite ir a esa red, ya sabe cómo llegar. Y este le dice a él que se va a llegar a la 10.00, la carga automáticamente y él ya sabría cómo llegar. Al final de un tiempo, que se llama tiempo de convergencia, todos los routers saben cómo llegar a todos los routers. Sin embargo, en Internet, que es tan grande, esto no se utiliza así. Realmente se hacen zonas donde uno de la zona es el que responde por una gran cantidad de routers. Es decir, si alguien viene para algún equipo de mi zona, me lo manda a mí y yo sé exactamente a dónde mandarlo al interior. Pero los de afuera no saben cómo mandarlo, solamente saben que me lo deben mandar a mí. ¿Entendido? O sea que hay un router que responde por todos los que están en la parte interna y se lo manda efectivamente. Y este router no sabe la complejidad que hay aquí abajo, solamente este la sabría. Lo mismo que este router no sabría la complejidad que hay abajo, pero son otros protocolos. ¿Entendido? sí, señor. ¿Alguna pregunta para que lo puedan empezar a hacer en su casa y empezar a practicarlo? Y les digo, ya está en el contenido, está toda la información que necesitan para hacer esto. Vuelvo acá para ayudarles. Recuerden, ¿cuál es la página del profesor? Es cites de sitios.google.com/view, o sea, de view, de ver, /R de Roberto, C de Carlos, G de Guevara y Calume completo. Enter. Entran a la parte de YouTube o van aquí a videos, cualquiera de las dos. En videos, aquí hay una lista, pero aquí si entran a YouTube, hay unas listas de reproducción, van a la lista de reproducción que se llama configuración de router y ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muchos routers. ¿Cuáles necesitan ustedes por ahora? El primero y el segundo, que fue la clase de hoy.